Vale, estamos aquí un día más en la celebración de las jornadas de las otras historias y bueno, hoy tenemos con nosotros a Gustavo Alares López, que viene a presentarnos su libro, ¿vale? El franquismo y la manipulación del pasado, las políticas del pasado en la España franquista, historia, nacionalismo y dictadura. Un poco, yo creo que todos a lo mejor conocéis a Gustavo ya, pero un poco para ponernos en contexto, comentaros que él es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, que es también doctor en Historia y Civilización por el Instituto Universitario Europeo, que inició su trayectoria investigadora pues analizando un poco todo lo que es la colonización agraria franquista y un poco se ha especializado en la historia de la historiografía, analizando los discursos históricos, las políticas del pasado y bueno, también analizó lo que son las élites políticas y culturales de la Zaragoza franquista. Es autor de 5 monografías y numerosos monográficos en diferentes libros colectivos y en historias, en revistas de historia. Ha estado o ha realizado su carrera de investigación en diferentes instituciones, tanto en España como en el extranjero. Y bueno, hoy esta es su última monografía, ¿no? Y viene a presentarnos y hablar sobre ello, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. ¿Me escucháis bien por ahí? Sí. Vale, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, pues un placer estar entre amigos, vecinos, etcétera. Así que bueno, que estoy encantado de participar. Hace 2 semanas asistí a un seminario de historia que su tema era el de los revisionismos históricos. Revisionismos históricos actuales en España, en Italia, en Alemania, en Brasil. Y entre las diversas cuestiones que se hablaron fue una muy importante, ¿no? Que es esa de la necesidad, que los propios historiadores y historiadoras entendemos la necesidad de restablecer los diálogos entre la sociedad, la ciudadanía y los profesionales y las profesionales del oficio. Cuidado. Bien. Eso que aún no he empezado, Bueno, lo que decía un poco era esa necesidad de debatir, de contestar a todos esos falsos relatos sobre el pasado, las fake news de la historia, podemos decir, las manipulaciones históricas, y que eso sea confrontado también en el espacio público, que no sea solo una cuestión de historiadores, de historiadoras que se reúnen y debaten, sino que estos debates tienen que salir a la calle. La tarea es complicada, y no solo por la supuesta Torre del Marfil en la que teóricamente viven los académicos, etcétera, etcétera, que yo creo que en gran medida eso es un tópico. La tarea es difícil porque en estos momentos, cuando hablamos de revisionismo, hablamos de movimiento revisionista. Movimiento revisionista, que quiere decir que es un movimiento organizado, estructurado, financiado, con sus instituciones, con sus medios de comunicación, con sus editoriales que publican y a veces inundan el mercado de estos relatos falsos sobre el pasado nacional. Por eso es complicado, ¿no? Pero en cualquier caso yo considero que trasladar estos resultados de la historia profesional a la ciudadanía es una tarea irrenunciable, es una responsabilidad de los historiadores e historiadoras en una sociedad democrática. Y si esto pues se produce aquí en mi barrio, pues más contento no puedo estar. Así que bueno, agradezco nuevamente a los organizadores, y si además vengo a hablar de mi libro que decía que, pues maravilloso, ¿no? Bueno, en cualquier caso no voy a hablar solo de mi libro. Si vemos el actual uso del pasado por parte de la ultraderecha, lo hemos visto en la Plaza Colón, lo hemos visto en Ferraz, lo hemos visto en las calles de Zaragoza también, veremos que su discurso histórico está lleno de emotividad, de emociones, de sentimientos, aunque sea profundamente ahistórico, eso lo vemos después, pero se sustancia sobre todo en varios mitos recurrentes, ¿no? Que se repiten.
primer lugar, pues podríamos hablar de ese mito de la Reconquista, ¿verdad? Se ve por ahí, Vox, Reconquista, por una España grande otra vez. El mito de la Reconquista como esa España indefectiblemente católica, España no puede ser de otra manera, tiene que ser católica, que se funda con la Reconquista, frente al invasor musulmán, luchando contra ese otro, es como se forma, digamos, la nación. 8 siglos de supuesta lucha continua y consciente. Es un mito histórico, porque la Reconquista, los historiadores ya sabemos hace mucho que es un mito histórico, que no fue como la cuentan, como esta interpretación, ¿de acuerdo? Pero es un mito que, además de ser movilizador para ciertos sectores, es un mito excluyente, porque detrás de ese relato de la Reconquista está, obviamente, pues, unos mensajes xenófobos muy claros. En segundo lugar, otro de los grandes mitos es el de la unidad nacional bajo los reyes católicos, ¿vale? 1492, sacar la unidad política, cultural, religiosa, incluso racial para algunos, claro, con la expulsión de los judíos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es otro de los grandes mitos de la historia ultra, por decirlo así. En tercer lugar, otro de los mitos recurrentes es el imperio. El imperio, ahora esta terciomanía por los tercios y estas cosas, que lo vemos en la calle, en cualquier manifestación ultra, pues aparece la bandera, supuestamente la bandera de los tercios, etcétera, etcétera, ¿no? El imperio como la época dorada de ascenso nacional, con la proyección en Europa, los tercios en Flandes, etcétera, etcétera, la proyección en América, presentando además la conquista pues como si fuera casi una acción benévola, ¿no? Y no una conquista con carácter, en algunos casos, pues genocida, ¿verdad? Estos son 3 mitos fundamentales a los que se suma otro, que hemos visto pues muy recientemente, ¿no? La historia contemporánea, la revisión, el revisionismo de la historia contemporánea, básicamente siglo XX, Segunda República, Guerra Civil y franquismo. Todo reinventado bajo las premisas del franquismo, lo hemos visto en Aragón, este último movimiento contra la memoria histórica y la derogación de la Ley de Memoria de Aragón está dentro de este intento de volver a recuperar estos mitos históricos de la ultraderecha que, como veremos, beben directamente del franquismo. Además, yo creo que muchas de las personas que están hoy aquí, todo esto, vamos, es lo que les enseñaban en las escuelas. A veces, si cogiéramos unos cuadernos escolares de los años 50, 60, esto que he contado, estaría ahí, 70 incluso, ¿vale? Estaría ahí. Ha sido la educación histórica de muchas generaciones en España, estos mitos. No voy a insistir en los mitos de la ultraderecha actual, porque espero que me inviten para el próximo año, pero sí señalar lo evidente, ¿no? Cómo estos mitos actuales que está poniendo en marcha la ultraderecha beben directamente de la historia del franquismo, ¿vale? De la época más dura del franquismo. Pero bueno, como hemos venido a hablar de mi libro, pues voy a empezar a hablar un poco de mi libro. Bueno, mi libro está aquí, se publicó en 2017 y es producto de mi tesis doctoral que desarrollé en el Instituto Europeo, Universidad Europea de Florencia, y lo que pretendía estudiar era la cultura histórica del franquismo. Un poco todo el conjunto de ideas, imágenes, representaciones, argumentos, relatos históricos que puso en marcha el franquismo. Y me centré sobre todo en analizar las conmemoraciones históricas más importantes. Los regímenes conmemoran cosas, todos los estados conmemoran cosas. El franquismo conmemoró determinados aspectos de la historia de una determinada manera. Simplemente 2 conceptos muy sencillos que voy a explicar rápidamente. Para que me sirvieron, los historiadores utilizamos herramientas conceptuales, no lo que se nos ocurre, utilizamos conceptos, ¿vale? Uno de ellos es políticas del pasado, así se titula mi libro. ¿Qué son las políticas del pasado? Pues muy sencillo, en todo el conjunto de actividades, acciones orientadas a generar una determinada percepción del pasado. Ahí tenemos desde libros de historia, hasta novelas históricas, hasta documentales, hasta monumentos, en el siglo XIX, por ejemplo. Muchos de los monumentos que tenemos en las calles son del siglo XIX. Es una manera de educar históricamente. ¿Qué celebramos? ¿Qué conmemoramos? ¿A qué personaje le levantamos una estatua? ¿Vale?
artículos de prensa, museos, la enseñanza de la historia, súper importante dentro de esas políticas. Son las herramientas para configurar una determinada cultura histórica, ¿vale? Que sería ese conjunto de interpretaciones sobre el pasado. Bueno, la historia me parece, y el pasado me parece fundamental en el sentido de que cualquier nacionalismo tiene una determinada interpretación del pasado, de su respectivo pasado nacional. ¿Conocen ustedes algún nacionalismo que admita que su nación se creó ayer? No. Bueno, si lo conocen me lo dicen, pero no. Todas las naciones apelan a un origen remoto, pues algunos hace 3.000 años, otros 2.000, otros 1.400 no sé qué. Todas se intentan legitimar en un pasado. Por eso es importante la historia. Por eso la historia, todos los estados desde el siglo XIX son los estados los que ordenan los currículum, que dicen lo que hay que estudiar, lo que no, que es importante, que no. La historia es importante para legitimar desde regímenes hasta sociedades, instituciones, etcétera, ¿vale? Eso es importante. Lo que pasa que, claro, hay diferentes pasados, por decirlo así. Dionisio Ridruejo, ¿vale? Dionisio Ridruejo, por muchos, fue calificado el más fascista de los fascistas españoles. Pero todos conoceréis que tras un camino a Damasco, ¿verdad? Pues en los años 60, casi como una revelación, pues acabó abandonando esas letrinas del falangismo e ingresando en la oposición política. Bueno, este Dionisio Ridruejo, que había estado en la División Azul, bueno, uno de los grandes intelectuales del fascismo español, calificó su vivencia de la historia franquista de España como una enfermedad. Él decía, esta historia fue una enfermedad que afectó a los españoles, vaciándoles la voluntad y entregándolos a peligrosas alucinaciones. Claro que Ridruejo lo decía con conocimiento de causa. Él había sido uno de esos intelectuales que habían cimentado esta interpretación de la historia de España que veremos. Y decía él, reconocía él, dice, conozco la enfermedad porque en su dimensión alucinada la he vivido en mi propia juventud, cuando imaginaba que se encontrarían en la reconquista de la gran empresa exterior, en el nacionalismo trascendente, remedios de sublimación para las miserias actuales. Simplemente traigo a colación esta cita para resaltar esa importancia del pasado en la construcción de diferentes identidades nacionales, de ideologías, etcétera, etcétera. Bueno, mi trabajo se articula, intenta reconstruir esa cultura histórica franquista a través, como decía, del análisis de las conmemoraciones. Pero antes de nada, simplemente presentarles un resumen un poco de lo que he venido hablando, que sería casi el esquema interpretativo básico de la historia franquista. La historia, el pasado nacional tal como lo presentó el franquismo, ¿vale? Bueno, si lo ven, pues el surgimiento mítico de España, algunos en Atapuerca, para otros en España, para otros durante la época visigoda, por eso les hacían aprenderse los, ¿cuántos son? Reyes visigodos. Claro, todo ahora se dan cuenta, ¿no? Por eso, o 1492, origen mítico de España, primera crisis de esa nación que ha nacido milenaria. ¿Cuándo viene la primera crisis? En el 711, claro, cuando la invaden los musulmanes. Primera crisis, pero a la vez que es una crisis nacional, es un momento de, digamos, reafirmación. A través de la Reconquista, 8 siglos de reafirmación nacional, hasta que llega ese gran momento de esplendor, 1492, con los Reyes Católicos, que se consigue un cenit, un esplendor nacional, lo que he comentado antes. Un esplendor que se proyecta ya con la época imperial, Carlos V, etcétera, etcétera, los Austras mayores, todas estas cosas que a todos nos han obligado a aprender. Fijaros que es una historia, es una estructura, aquí lo he puesto en línea, pero que sería un poco circular, porque después de ese ascenso, ¿qué sobrevino? La decadencia. Siglo XVII, decadencia, siglo XVIII, decadencia, siglo XIX, ¿veis cómo baja la flecha vertiginosamente? El siglo XIX para el franquismo es un siglo que desprecia
porque para el franquismo el siglo XIX es cuando llega el liberalismo, el ateísmo, el marxismo, el socialismo, todos ismos malvados llegan y corrompen la esencia nacional, ¿eh? Es un momento de ascenso, siglo XIX, momento de caída de la nación, que culmina la Segunda República. El franquismo, la Segunda República es la culminación, digamos, de esa crisis nacional que obviamente requiere una sublevación militar, ¿eh? Un nuevo renacer, ¿eh? ¿Os acordáis? En España empieza a amanecer, ¿eh? La regeneración, es lo que explicaba el franquismo, ¿eh? 1936, momento de regeneración y esplendor nacional, pues con la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un esquema interpretativo, ¿eh? De la historia de España. Pero claro, si se dan cuenta, casi todas narrativas nacionales tienen una estructura similar. Casi todas, si leen historias nacionales de Francia, de no sé qué, ¿eh? El esquema nacionalista es muy parecido. Momentos de auge, momentos de caída, etcétera, ¿eh? Claro que lo que es muy diferente es que no es lo mismo culminar la historia nacional de un país con una democracia liberal o con una sociedad sin clases o con una dictadura fascista, ¿eh? El final de la historia es importante, ¿eh? Pero bueno, un poco, porque esto es un poco el contexto, el esquema en el que vamos a hablar en los siguientes minutos, ¿vale? Bueno, en los siguientes minutos me voy a referir muy rápido a las conmemoraciones que analicé y que investigué. Uno es el Milenario de Castilla, que se celebra en Burgos en 1943, ya veremos, una cosa espectacular, insólita. La segunda gran conmemoración es el nacimiento de los Reyes Católicos, 1951-1952, es una celebración a nivel nacional. La tercera gran conmemoración que analicé fue el centenario de Carlos V, otra vez estamos a vueltas con el Imperio, en 1958. El otro gran momento conmemorativo fue el aniversario de la Guerra de la Independencia, que se celebró sobre todo en Zaragoza y en Gerona, ambas ciudades habían sufrido unos sitios durante la Guerra de la Independencia y el régimen se va a volcar a hacer fiestas y conmemoraciones históricas. Y como coda final analicé los 25 años de paz. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el régimen con los 25 años de paz? Se celebra a sí mismo. El franquismo en 1964 se celebra a sí mismo. No va a celebrar las glorias imperiales, no, se va a celebrar a sí mismo, con unas maneras muy concretas, ¿eh? Bueno, el uso del pasado va a ser recurrente en todas las dictaduras, en la dictadura franquista de una manera espectacular, ¿eh? El régimen va a estar siempre aludiendo al pasado, y utilizando muchas veces un juego de espejos, situando sucesos históricos del pasado como si hubiera sus equivalentes en el presente, si se dan cuenta, la guerra civil fue presentada como una cruzada, fueron los propios obispos españoles los que sancionaron esa idea de cruzada, pero la idea de cruzada va más allá del referente religioso simplemente, tiene una narrativa histórica propia, una identificación entre reconquista, cruzada, guerra civil, que también se conoció como reconquista, hay que reconquistar España, acabar con la anti-España, como si fueran elementos extraños a la propia nación. La anti-España es una invasión también, cuando hablo dentro de la concepción de los franquistas, La guerra civil, la última cruzada, la última y definitiva cruzada que va a acabar con todos esos ismos que habían surgido en el siglo XIX. Fíjense, por ejemplo, este cuadro me parece maravilloso porque representa muy bien esta idea. Este cuadro es un cuadro de gran formato, cuando digo gran formato creo que es más grande que esta pared, ¿vale? Y es una alegoría de Franco y la cruzada. Y ahí hay esa mezcla, es un cuadro del año 49, y Franco se presenta como un Miles Christi, con un soldado de Cristo, con un caballero medieval, ahí lo tienen en el medio, y en el fondo, por ejemplo, se ve lo del caballo blanco de Santiago, Santiago Matamoros, Santiago, patrón de España, porque en no sé qué batallas aparece
Cómo están mezclando, y incluso muchos personajes se mezclan lo que es el pasado, esa cruzada, esa reconquista, con la guerra civil, porque aquí está contando la guerra civil, ¿vale? Bueno, simplemente para ver ese uso del pasado. Claro, en este contexto así medievalizante, etcétera, etcétera, en esta confusión entre pasado y presente, pues el que en el año 43 se celebrara el milenario de Castilla, pues encajaba muy bien. 1943, ciudad de Burgos, el régimen y los principales intelectuales falangistas, porque es un acto que sobre todo propone Falange, deciden celebrar el milenario de Castilla. En el 943 el conde Ferran González se había sublevado, había establecido el condado de Castilla por primera vez en la historia. Bueno, pues el origen mítico de Castilla y el milenario de ese supuesto hecho. Pero en definitiva lo que se conmemoraba era la esencia castellana de España. Que Castilla hizo a España. Es una idea, sobre todo en los años 40 y 50, muy, muy importante. Esta conmemoración es espectacular porque utiliza las retóricas y las estéticas propias del fascismo internacional. Si vemos, luego pondré algunas imágenes, si vemos alguno de las imágenes, cosas muy parecidas se estaban haciendo por esa época en la Italia Mussolini o incluso en la Alemania nazi. Ya veremos que se organizan unos juegos medievales, etcétera, etcétera, etcétera. Los intelectuales falangistas, pues obviamente se aprestaron en artículos, en discursos, pues a llenar de contenido estas conmemoraciones. No voy a insistir porque me interesa mucho, sobre todo, ese carácter espectacular de los juegos medievales. Burgos, septiembre de 1943, 500.000 de pesetas, es una barbaridad para la época, para sufragar y organizar estos juegos que son realmente una superproducción. Parece una película, una superproducción. Se necesitan cientos de actores y asiste casi 10.000 personas. Asiste todas las autoridades del régimen, asiste la familia de Franco, etcétera, etcétera. O sea, es realmente espectacular. De hecho, uno de los primeros nodos va a estar referido al milenario de Castilla. Y de hecho, en el noticiario, el nodo, digamos, nazi, también se va a proyectar en Alemania, pues que, en fin, por la identidad de intereses. Bueno, unos juegos medievales que incluyen justas, el juego del gordo, que era un juego medieval, derribo de castilletes, desfiles solemnes, discursos, música, etcétera, etcétera. Lo que estaban un poco era no recreando el pasado, porque aquí no quieren ser escrupulosos en la recreación del pasado, se lo están inventando el pasado. Lo que están haciendo es proyectar sus ideas sobre el pasado. En concreto, Falange va a proyectar en el Burgos ese de 1943 la Castilla imaginada por Falange, que son aguerridos soldados, insignes caballeros y delicadas damas y doncellas que representan esa Castilla primigenia. Fíjense, esta es la entrada, a la izquierda tienen la entrada de toda esa comitiva supuestamente medieval en el salón, en el campo de la Serna, que es una gran superficie, y al lado, poco después, pues ahí entran las principales autoridades del régimen con Franco a la cabeza. Otra vez, ese juego de espejos, ¿verdad? Esa identidad entre el pasado y el presente, porque claro, uno de los objetivos fue también exaltar a Franco como heredero natural de esos héroes del pasado. Igual que los héroes castellanos, pues otra vez aquí el nuevo caballero medieval que viene a reconquistar España, etcétera, etcétera, es Franco, es el nuevo cruzado. Bueno, fijaros que, como señaló en ese momento el falangista Patricio González, dijo: seguimos en aquella misma línea. Hoy, a los 1000 años, España tiene un caudillo, un jefe natural de hombres que nos ha devuelto a España entera. Preparémonos pues para seguir nuestra ruta por nuestro camino de siempre, que nosotros sino el camino de Santiago, el camino por el que la providencia ha llevado a la falange, el camino de la salvación de cuanto se ha llamado cristiandad, latinidad e hispanidad. Como si fuera lo mismo, el pasado y el presente. Y dense cuenta, estas retóricas del fascismo, estas estéticas,
pues son las mismas, lo que vemos en Burgos, que lo que está pasando en Italia, con el calcio florentino, por ejemplo, o el palio di Siena, que seguramente todos conocen, o la giostra del Saracino en Arezzo. Son fiestas medievales que en un momento de la historia se dejan de celebrar, y el fascismo italiano las recupera y les vuelve a dar contenido como si fueran expresión de la italianidad, etcétera, etcétera. O sea, las estéticas muy semejantes. Obviamente este tipo de espectáculos masivos, etcétera, etcétera, que defiende y promueve el fascismo después del año 45, pues ya que están un poco, digamos, de modé. Este tipo de estéticas ya no van a tener la misma aceptación después de la derrota de las potencias del eje, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso el resto de conmemoraciones en España y en general en Occidente van a ser mucho más tradicionales, no van a ser tan espectaculares como esta que hemos visto. En cualquier caso, en 1951-1952 el régimen va a celebrar otro de esos grandes momentos estelares, diríamos, de la historia franquista de España, los Reyes Católicos. Voy a echar un trago de agua. Sí, estás hablando mucho. Fíjense, a ver, ¿alguien puede discutirme que los Reyes Católicos no fueron los fundadores de España? Es clarísimo, ¿no? Yo en los libros de texto venía eso, ¿no? Bueno, fíjense, en 1972, Luis Suárez, que era catedrático de Historia y director general de universidades, lo tenía muy claro. Dijo: todo el mundo sabe que la unidad española fue lograda por los Reyes Católicos. Este es uno de los grandes mantras de la historia del franquismo, la unidad, los Reyes Católicos, etcétera, etcétera. ¿Qué se va a celebrar en el año 51-52? Pues esa unidad de España en torno a ese proyecto común, etcétera, etcétera, que se va a emparentar siempre con el año 39 también. ¿Qué pasa en el año 39? Otra vez, hemos encontrado la unidad, hemos desterrado todas las ideologías ajenas a la tradición española, etcétera, etcétera. Bueno, se van a apoyar siempre en la historia. Bueno, no vamos a entrar, pero va a haber decenas de celebraciones en muchas localidades de todo el estado. Es un ciclo que se inicia en Zaragoza en el año 51, sigue en Valladolid y concluye en Granada en 1952. Están 2 años de celebraciones, con congresos históricos, con jornadas, exposiciones, discursos, en fin, sellos. Todos los pueblos de la provincia de Zaragoza, a partir de estas celebraciones, van a tener una calle que se llama Fernando el Católico. Lo pueden comprobar, es un edicto de la Diputación Provincial de Zaragoza. Todas las calles van a tener a Fernando el Católico en todas sus calles. Solo pasa en España, solo una persona en todos los pueblos tiene calle, que es Ramón y Cajal. En todos los pueblos y ciudades hay una calle dedicada a Ramón y Cajal. Pero en Aragón, en Zaragoza particularmente, todos los pueblos tienen una calle dedicada a Fernando el Católico. Hasta entonces, la calle Fernando el Católico, que durante la República se la cambian, era una calle minúscula, pero minúscula ridícula. ¿Qué hace el franquismo en Zaragoza? Fíjense, calle Fernando el Católico, ¿verdad? Fíjense, ¿cuál es la siguiente? ¿Y antes qué hay? Pero entre Fernando el Católico y... Bueno, ya, no sé el nombre antiguo. Exacto. Plaza Emperador Carlos, Isabel la Católica, y luego ¿con qué continúa? Con Vía Ibérica, que la cruza Vía Hispanidad. Allá hay toda una narrativa histórica. Bueno, pues si se dan cuenta en Zaragoza... paseo, avenida, más que calle. Claro, son grandes calles. Si se dan cuenta, ¿qué va a suceder particularmente en Aragón? Que se va a reivindicar esa figura de Fernando el Católico. Las élites franquistas de aquí la van a reivindicar como la aportación aragonesa a España, a la España franquista, claro, a la historia de la España franquista. La aljafería se va a empezar a rehabilitar en esa época, con el interés no cultural, sino el interés político. El Palacio de Sada en Sos, que es donde nació Fernando el Católico, también. Y fíjense,
¿qué escultura se va a levantar en 1969? La escultura Fernando Católico en la Plaza de San Francisco. ¿Saben quién fue el arquitecto, el escultor? Juan de Ávalo. Y fíjense, ese que está en blanco y negro es el primer proyecto. En el año 51 se proyectó ese arco, que es mucho más, es muy fascista, ese arco. Y yo creo que por cuestión económica no llegó a hacerse. Pero fíjense que no solo están hablando, haciendo discursos, conmemoraciones, están transformando el paisaje urbano para que ese pasado quede fijado y todos los ciudadanos sean partícipes, por decirlo así. Decía, congresos, el 5º Congreso de Historia de la Corona de Aragón, pues reunió a muchísimos investigadores, etcétera, y es un congreso, los congresos de la Corona de Aragón se celebran hasta la actualidad, pero se refieren a diferentes épocas. Cuando lo recuperan aquí es para dedicárselo a Fernando Católico. O sea, es que son congresos históricos, pero con una evidente intencionalidad política. Bueno, no se crean, no obstante, que esa interpretación de Fernando el Católico como principal ofrenda de Aragón a España se agotó con el franquismo. Fíjense, en el año 2016 se celebró el centenario de Fernando el Católico, la Diputación General de Aragón hizo una exposición enorme que costó varios millones de euros en la Aljaferia, y Lambán dijo simplemente que, entre otras cosas, Fernando II ha sido el aragonés más influyente de la historia, puso la primera piedra de la construcción de la unidad de España. Está recuperando ese mismo discurso, ¿de acuerdo? Bueno. Gracias, ya voy a seguir avanzando porque tampoco quiero extenderme, porque ese tercer punto importante de conmemorativo es en 1958. ¿Nos das cuenta que el régimen, esto os hablo de las figuras grandes, luego hay un montón de héroes locales, que, o sea, el régimen está continuamente haciendo celebraciones y conmemoraciones del pasado, ¿vale? Pero las grandes es la que me tocan ahora. Bueno, 1958, quinto centenario de la muerte de Carlos V, Carlos I, el emperador, etcétera, etcétera, etcétera. Son unas conmemoraciones que además tuvieron una dimensión europea. No solo se celebró en España, se celebró en Bruselas, particularmente en Bruselas, claro, en Gante, se celebra en Alemania, se celebró en la República Federal Alemana, se celebró en Francia. Son unas celebraciones europeas. Claro, dense cuenta también que en el año 1957 se ha firmado el Tratado de Roma. La primera piedra de la Unión Europea se ha firmado un año antes. Y claro, para muchos intelectuales, sobre todo católicos conservadores de toda Europa, pues ¿cuál es el referente de la unidad europea? El Imperio carolino de Carlos V. ¿De acuerdo? Otra vez el pasado para legitimar, justificar cuestiones en el presente, ¿vale? Y en España, pues claro, eso también a los intelectuales nacionalcatólicos próximos al Opus Dei, etcétera, etcétera, pues enfatizar esa supuesta misión de España, que encuentra sus raíces en la Universitas Cristiana defendida por el emperador, como era eso, centinela de Occidente, ¿no? Decía Franco, centinela de Occidente. Las esencias de la verdadera Europa católica, tal, ¿dónde estaban? En España. Esto es lo que decía el régimen. Claro, entonces, pues eso le gusta, ¿vale? Ese espíritu europeísta, conservador y católico, en el año 58 se va a vehicular, se va a ejemplificar en la figura de Carlos V, ¿de acuerdo? Y fíjense también, este proyecto europeísta, católico, conservador, de una nueva Europa que empezaba entonces a poner sus primeros cimientos frente al nuevo turco. Ya sabes que Carlos V con los turcos no se lleva muy bien, y los berberiscos. El nuevo turco, que el nuevo turco era la Unión Soviética, y así se referían en muchos textos, eran orientales, eran bárbaros casi, la Unión Soviética, pero también opuesta, esta Europa católica conservadora, opuesta al materialismo desespiritualizador de los Estados Unidos. Por ejemplo, en los años 50, para la derecha austríaca,
uno de sus debates era la americanización de su sociedad. O sea, que es una cosa interesante. Claro, en este contexto España era la reserva de las verdaderas esencias católicas, y por eso iba a tener un papel protagonista. Fijaros, lo dijo Blas Piñar, joven aquí, que en esta época, en el año 58, era director del Instituto Cultural Hispánico, y dijo: si Carlos V ha muerto, vive aún la idea carolina. Si el mundo de entonces se hizo trizas en el seísmo gigantesco de la Reforma y de la amenaza turca, el mundo de hoy se agrieta por la falta de fe y el miedo al comunismo. La esencia de la doctrina de Carlos está en pie, y la media luna que desde África se extendía hasta Budapest se dibuja ahora con más elocuencia que entonces. Mismos problemas, mismos enemigos, etc. Bueno, sigo yendo muy rápido, pero yo lo que me interesa es que sobre todo tengan pues una visión panorámica. Y ya me acerco a casi uno de los últimos momentos conmemorativos que nos toca muy cerca, también a Zaragoza, obviamente, que es ese de la Guerra de la Independencia. Es en ese mismo año, 1958, y tanto en Gerona como en Zaragoza se va a celebrar el 150 aniversario de la Guerra de la Independencia. Van a ser unas conmemoraciones impulsadas sobre todo por las instituciones locales, diputaciones, ayuntamientos, etc. Pero todas, tanto Gerona como Zaragoza, van a tener un objetivo, que es exaltar el heroísmo del pueblo español en defensa de la patria. Pueblo español unido, dependiendo, sin importar el origen, en la defensa de la patria. Ese es un poco el leitmotiv. Y fijaros que tanto Zaragoza como Gerona van a compartir unas narrativas, unas estructuras discursivas, unos temas, por decirlo así, parecidos, similares, paralelos. Primero, tanto en las conmemoraciones de Gerona como de Zaragoza va a haber una simplificación maniquea entre los españoles, que son católicos y patriotas, frente a los franceses, que son extranjerizantes y ateos. Claro, son herederos de la Revolución Francesa, las tropas napoleónicas, ¿vale? Toda la complejidad del periodo, pues el liberalismo, los liberales de Cádiz, todo eso queda reducido, queda casi oscurecido. Aquí lo que interesa es presentar una confrontación entre la patria, el pueblo, desde los guerrilleros hasta los aristócratas como Palafox, frente al enemigo francés. Y eso pasa tanto en Gerona como en Zaragoza. Otro segundo punto importante, el protagonismo de las figuras individuales. Aquí el gran héroe es Palafox, pero es que en Gerona el gran héroe es Álvarez, que es también un militar, que dirige la defensa. Por ejemplo, es en el año 1958, en estas conmemoraciones, cuando los restos de Palafox se traen desde Madrid, que estaba inhumado en el Panteón de Hombres Ilustres, lo traen y lo inhuman. Aquí tengo una imagen, mira, aquí están todos los diputados provinciales. Por ahí está Antonio Beltrán, por ejemplo. Este de aquí es Antonio Beltrán, está muy fervoroso. Y se inhuma dentro del pilar. O sea, ahora cuando, si quieren, pueden bajar la cripta del pilar, que está ahí la tumba de Palafox, se construye y se trae en este momento. Otra vez, no solo hablando, haciendo conferencias y discursos, sino interviniendo en el escenario urbano, ¿vale? Bueno, Palafox y Álvarez, ¿y qué pasa con los patronos religiosos? Pues lo mismo. En Gerona tienen a San Narcís, que es el santo protector, y en Zaragoza que tenemos la Virgen del Pilar. O sea, la estructura es paralela y los discursos, los artículos van a ir igual. La unidad pueblo, ejército e iglesia. Un pueblo, lo que decía, indiferenciado, todos iguales, todos somos españoles frente a los franceses. Y por último, la continuidad entre momentos históricos, ese juego de espejos que comentaba. Continuidad entre 1808, el pueblo unido, etcétera, etcétera, se levanta contra los agresores franceses, que son lo peor, y ateos y todo, y 1936, que la verdadera España se levanta contra la anti-España. Esta es la interpretación del franquismo. Fíjese, esto sucede aquí en Zaragoza. Os voy a leer las declaraciones del alcalde de entonces, Luis Gómez Laguna, durante uno de los actos conmemorativos en Zaragoza. Dijo: de esta conmemoración hemos de sacar el propósito de imitar las virtudes y el ejemplo de aquellos héroes
citando cómo han tenido su mejor confirmación en nuestra guerra de liberación en Códon, Belchite y en tantos lugares de España. Es decir, los mártires, los héroes de la guerra civil franquista eran los mismos, los identificaba, los emparentaba con aquellos héroes que habían luchado contra los franceses. Fijaos que Franco dijo algo muy parecido unos años antes, en la inauguración del monumento al tambor del Bruch, este que está al lado de Montserrat, por ahí, de la batalla, una de las batallas de la guerra de la independencia, ¿vale? Y aunaba, ponía en igualdad los heroísmos de la guerra de la independencia con los de la cruzada, decía Franco, dijo: la verdad de Cataluña, de los hijos de esta tierra bendita de Cataluña, es la misma que la del 2 de mayo en Madrid, la de los garrochistas de la batalla de Bailén, de los heroicos defensores de Zaragoza o de Gerona, la misma de los héroes de nuestra Santa Cruzada. ¿Vale? Otra vez ese juego de espejos y esa manipulación del pasado. Ya casi para acabar, pues un poco esta última conmemoración, que rompe totalmente con las anteriores que hemos visto. ¿Por qué? Porque en los 25 años de paz que se celebran en 1964, el régimen no celebra el pasado, no celebra el imperio español, no, se celebra a sí mismo. Es una conmemoración autista, que la llamo así. Se celebra a sí mismo. Ese pasado remoto, el siglo de oro, eso ya queda reemplazado por la contemporaneidad, por el propio régimen, por legitimarse a sí mismo en su ejercicio del poder, no en el pasado, sino en lo que hemos hecho, y por la historia contemporánea, porque a partir de esta fecha el propio régimen franquista de dictadura va a tener mucho interés en controlar la historia contemporánea, ¿no? Los relatos sobre la República, la Guerra Civil, etcétera, etcétera. Estos 25 años de paz, no sé si alguno de ustedes los vivió, por decirlo así, pues fueron a nivel masivo en toda España, con exposiciones y exposiciones modernas. Es como una feria, como una exposición, como una pequeña expo, con todos los logros del régimen. Y eso iba rulando por ciudades, con conferencias, con libros, con un bombardeo absoluto, ¿no? El presente, digamos, sustituyó al pasado como elemento de legitimación de la dictadura. Ya no van a pensar tanto en ese pasado, sino en lo que hemos estado haciendo. En cualquier caso, como decía, el franquismo va a empezar a tener un problema a la altura de los años. Bueno, muchos problemas, pero uno de ellos a la altura de los 60 es que ese monopolio historiográfico, ese monopolio a la hora de expresar la interpretación del pasado va a empezar a ser cuestionado. Los años 60 es cuando empiezan a publicar los hispanistas ingleses, desde Jackson, Hugh Thomas, Payne, Malefakis, Oxford, todos ellos. Es en esa época cuando Ruedo Ibérico, por ejemplo, empieza a publicar también sus libros. Es una época en la que empieza a haber otras historias. Ahora que estamos en un ciclo de las otras historias, empieza a haber otras historias. Y el régimen se preocupa mucho. Tanto se preocupa que uno de sus historiadores oficiales franquistas, pues en el año 67 va a decir esto. Este es Ricardo de la Cierva. En el año 67 dice, claro, si nosotros no hacemos esa historia, nos la harán otros. Más aún, ya nos la están haciendo, ¿no? Entonces el régimen va a intentar controlar ese pasado reciente, esos estudios sobre la guerra civil, sobre el propio franquismo, para hacerlos más modernos, pero claro, dentro de las coordenadas franquistas, porque la amenaza es que nos hagan los otros la historia, que lleguen los de Ruedo Ibérico y ofrezcan aquí otra interpretación del pasado. Eso al régimen le preocupa. En cualquier caso, ya para finalizar, ese interés de los historiadores franquistas por el pasado reciente, por la guerra civil y la dictadura, no dejó de ser una atropellada reacción ante la pérdida del monopolio en la interpretación del pasado. Estaban perdiendo el monopolio en las interpretaciones del pasado. Y claro, eso era un síntoma de un régimen obsoleto. El régimen daba síntomas de progresiva descomposición, que duró mucho tiempo, pero daba síntomas de descomposición.
Bueno, este ha sido mi intento de ofrecer un repaso muy sintético, ya disculpará porque he ido muy rápido, sobre un trabajo de años, porque esto fue un trabajo de años, muchas cosas han quedado en el tintero, pero tampoco quiero aburrirles. Sin embargo, sí que les voy a pedir unos últimos minutos, los últimos ya de verdad. Me gustaría, para finalizar, aludir nuevamente a esa importancia, a esa potencia del pasado, de las interpretaciones de la historia, a la hora de orientar el presente, de legitimar identidades, ideologías, etc. Una circunstancia ante la que los ciudadanos y los historiadores y historiadoras deberíamos ser los primeros, pues deberíamos estar vigilantes ante esos usos del pasado. Es importante. Y permitidme concluir con una pequeña historia que creo que ilustra muy bien cómo algunas conquistas básicas del oficio de la historia en la preguerra, antes de la preguerra, los historiadores españoles pues habían hecho grandes progresos, pero bueno, todos esos progresos fueron barridos por el franquismo, que impuso esa historia que hemos visto, ese esquema de la historia. Y es una anécdota que creo que es muy ilustrativa de los peligros que ayer y hoy acechan al oficio de la historia. En junio de 1940, la fecha es importante, junio de 1940, Hitler se estaba paseando por la Torre Eiffel. Junio de 1940, el historiador y catedrático José Delito y Piñuela se enfrentó a su tribunal de depuración. Como sabrán, todos los funcionarios, y particularmente los de ámbito educativo, fueron depurados. Es decir, tuvieron que pasar un examen para ver si que habían hecho en el pasado y si el régimen los asumía o no. Muchos de ellos pues perdieron su puesto de trabajo. Bueno, el caso más sangrante, lo más sangrante es el de María Moliner, archivera, que le quitaron, no sé, creo que 17 puestos del escalafón, o sea, la degradaron de una manera brutal. Bueno, pues le tocó el turno en mayo del 40 a Delito y Piñuela. Tenía entonces 60 años y al margen de sus simpatías krausistas se había conducido en el ámbito político con moderación. Era un hombre que un liberal, podríamos decir, moderado, destacando por ese talante liberal y un talante liberal ya abierto que sus propios alumnos reconocían. En 1940, y en el ambiente hostil del tribunal depurador, el veterano historiador iba a responder a las acusaciones de los entonces jóvenes cachorros del nacionalcatolicismo, algunos de ellos que luego tendrían trayectorias públicas muy importantes. De esta manera, Delito y Piñuela debió soportar las acusaciones de Rafael Calvo Seret por seguir abro comillas, un criterio acusadamente liberal y heterodoxo en sus explicaciones y mostrar su fobia por los regímenes totalitarios. Esto era una acusación. Delito también tuvo que defenderse de las invectivas de Rafael Balbín, que lo acusaba de repudiar en bloque todo el caudal histórico bíblico por su carácter religioso. Y por último también tuvo que capear las acusaciones de Alfredo Sánchez Bella, que imputaba al historiador madrileño de constituir un clásico representante de la mentalidad liberal del pasado siglo y conducirse por una supuesta fobia anticlerical. Estos eran algunos de las acusaciones, de los cargos, digamos, contra Delito y Piñuela. En los pliegos de descargo, José Delito y Piñuela vino a defenderse y a defender algo tan básico y fundamental como la autonomía del historiador frente a los nuevos criterios totalitarios que acabarían imponiéndose en la Universidad de Posguerra. Dijo Delito Piñuela, historia sin verdad no es ciencia. Y el catedrático universitario de historia no puede ser un propagandista político ni siquiera al servicio de su país, sino un investigador de la verdad. Lo cierto es que, sin ser ingenuos, pero sería esa persecución de ese noble sueño de la verdad en donde debería situarse el ejercicio de la historia. Una advertencia que creo que sirve también para los tiempos actuales. Así que muchas gracias y que tengan alguna pregunta. Estuviste hablando, ahora que has nombrado a Rafael Calvo Seret, me acuerdo que nombraste también Joaquín Arras, nombraste a Agustín de Fossá,
nombraste a José María Remán, nombraste a Ramiro de Maeztu, y me ha venido ahora Sí. porque te estuve escuchando y me ha venido ahora el recuerdo cuando has nombrado a Rafael Carlos. Sí, pues son todos intelectuales, historiadores, hombres políticos, que sobre todo en los años 40, claro, son los que Arrarás es la gran historia de la guerra civil franquista, que la empieza a escribir en el año 49. Claro, son parte de los que van a establecer los fundamentos, los cimientos de las interpretaciones históricas franquistas. Yo quería una reflexión en base a ¿qué crees tú que hemos heredado, digamos, de esa visión de la historia que nos vendió el franquismo? ¿Qué hay heredado ahora? ¿Cómo no está? No nosotros a lo mejor podemos reflexionar, podemos ver más, pero ¿qué se está transmitiendo a nuestros jóvenes de aquello? No sé si me... Sí, perfectamente. Es un tema muy interesante y es un tema además que es de continuo debate entre los docentes y en el ámbito educativo. Yo creo que en el ámbito educativo se ha mejorado obviamente mucho, se ha mejorado mucho, pero faltan todavía muchas cosas tanto en el pasado reciente, digamos, como en el pasado más remoto. Pero por ejemplo, el tema de la Reconquista, que ahora está últimamente un poco otra vez pues, retomándose por la otra derecha, ¿no? O sea, que no deja de ser un uso político porque lo que es xenófobo, ¿no? Tal como lo aplican, ¿no? Por ejemplo, ahora en enero, desde hace unos años, se celebrará otra vez la toma de Granada y otra vez se convertirá en un acto de exaltación ultra. De hecho, Vox en Andalucía solicitó hace 2 años, creo, que el Día de Andalucía, en lugar de ser la fecha que homenajea a Blas Infante, se cambiara por el Día de la Toma de Granada, que es en enero, cuando se conquista Granada. Bueno, o sea, el tema de la Reconquista, por ejemplo, es muy importante y aunque se ha avanzado mucho, pero sí que sigue lo que los historiadores llamamos metarrelato, ¿no? Y sigue habiendo un debate, pero no tanto académico, porque los medievalistas lo tienen claro desde hace 50 años, o sea, desde los años 70. La interpretación de la Reconquista como 8 siglos de lucha enconada de los cristianos del norte contra el invasor musulmán, eso es un relato falso, históricamente es falso, y esto los historiadores, desde los años 70 está asumido. Pero sí que fuera de la historia y en la sociedad, por ejemplo, documentales, novelas históricas, etcétera, etcétera, pues vuelve otra vez este relato de una lucha contra el enemigo musulmán, tal igual. ¿Qué hubiera pasado si los musulmanes no...? En fin, plantear este tipo de cosas. Por ejemplo, ahí sí que hay un trabajo muy importante de hacer y de divulgación histórica, porque cuestiones que para, digamos, el gremio nos pueden parecer muy claras, pues igual por otros medios sí que se está difundiendo este tipo de interpretaciones que si rascas un poco, pues en muchos casos tienen su raíz en el propio franquismo. A mí me parece muy interesante todo lo que has me parece muy interesante todo lo que has comentado, al menos desde que he podido venir, ¿no? Y en el sentido de la pregunta que has hecho tú, la compañera, tengo una reflexión hace tiempo que digo, lamentablemente el franquismo, no solo el franquismo sino la historiografía conservadora, pero el franquismo especialmente fue muy eficaz en la mala educación, desde el punto de vista de que hay críos, por ejemplo, que, a lo mejor pues no tienen mucha idea de la historia, evidentemente, pero les sale Pizarro, el Cid, ¿vale? Y dices, pues eso es algo que escuchan en su casa, en su familia, que se lo aprendieron muy bien sus abuelos, no sé si sus padres, porque igual son de mi generación, pero o más jóvenes, y entonces en ese sentido, lo que desde el punto de vista democrático intentas transmitir, por ejemplo, me ha parecido muy bien el ejemplo de la llamada Reconquista, ¿no? Que, precisamente entre el mundo historiográfico está clarísimo. Pero el hecho de eso, ¿no? De ver que aún hay gente que dice los moros y los españoles como tal no existían. Y si existía, pues tan españoles eran unos como otros, con todas estas cosas, ¿no?
pero lamentablemente el franquismo ahí sí fue muy eficaz. Y luego una cosa en relación a Ricardo de la Cierva, cuando era ministro de Cultura y Educación, yo era crío, que estaban echando era Ciudad del Hombre, sería que muchos conocemos. Bien, pues hubo 2 capítulos, yo tengo el álbum, no lo tengo, y cuando tenía el álbum vi que había 2 capítulos que salían en el álbum, pero no en la tele, era Ciudad del Hombre. Y qué casualidad que uno era la Edad de Oro de los Países Bajos, siglo XVI, XVII, y otro era la España del siglo de Oro, porque salían pues escenas de la Inquisición, que podrían tener un crío. Luego los he visto y entonces lamentable, o sea que la sombra del franquismo sabemos que es alargada, lamentablemente, y lo fue en la transición entre otras cosas, o sea que, y bueno, pues eso. Pues muchas gracias porque eso no lo sabía, lo de la vida es así. Y pero lo que decía, y otro ejemplo que muy claro, Cid es un mercenario que se está trabajando con todos los que le va. Eso, con polémica o no, pues a ver, pero evidentemente es así. Yo, por ejemplo, bueno, es que soy profe de historia, no soy investigador, soy historiador, me dicen historiador, pero soy divulgador. Y una de las cosas que comentamos esto, yo siempre hablo, cosas que no se hablan, no, yo hablo del cine, pero digo, entre otras cosas, caballero de este notal, mercenario de Al-Muqtadir, también, mercenario, fíjate, y cuento una anécdota, ya me callo, pero en este sentido, una de las actividades que pongo es 5 personajes y hechos, y que los unan, ¿no? Antes decía, bueno, coge los que quieras, y es muy divertido, porque una chica con 13 años o por ahí, con una cinta aquí de box, estaba poniendo, ¿vale? El Cid, puse también, claro, pues pones, dices, Reyes, usa en Regoto Galíndez, Condesa de Aragón y tal. Bueno, pues resulta que esa chica, el Cid, para esa chica era Condesa de Aragón. Y me dice, está bien, y yo le respondí, bueno, mi mente decía, si te viera Pascal, pero mi contestación fue, hombre, en el siglo XI, que yo sepa, no había cambio de sexo. Pero vamos, ahí Alex de la Iglesia hubiera tenido una escena muy buena. Sí, pero pues es verdad, hay, digamos, grandes narrativas que se mantienen mucho. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo también con el tema de América. Dentro de este movimiento revisionista, por eso hablaba de movimiento, porque tienen dinero, financiación, medios, el documental este de cómo es España, la primera globalización o algo así. Ah, sí, sí. Claro, está hablando del Imperio Español, es imperio bueno porque lleva iglesias. No como los ingleses. Sí, pero ese discurso, que lo pueden vender ahora como... Pero es el discurso de los años 50. Sí, sí. O sea, es lo que contaban los historiadores en los años 50. Es que, en fin. Yo quería preguntarte, esta historia de la tintoriafobia, la herida Rocabarea, a raíz de esa publicación que ha tenido mucha polémica también, contestada por Villacañas. ¿Puedes comentar algo? Pues sí, no es lo que estaba comentando. A ver, Rocabarea, vamos a ver si lo puedo hacer rápido. Rocabarea es una autora que escribió hace unos años Imperiofobia, que es un libro en el que compara diversos imperios, pero bueno, el meollo del libro es el Imperio Español, ¿no? Y decir qué bueno que es, qué guay, bueno, murieron algunos indios, ¿qué se va a hacer? Básicamente es eso, ¿eh? A ver, es muy burdo lo que he dicho, pero básicamente es eso, ¿eh? Vamos a ver, ¿eso en qué se apoya teóricamente? Bueno, Rocabarea se está apoyando en la filosofía de la historia de Gustavo Bueno. No sé si os sonará, Gustavo Bueno, que en el año 90 y tantos escribe un libro en el que plantea 2 tipos de imperio. El imperio generador, que además ahora hay mucha gente que no sé, en ciertos círculos que está recuperando esas interpretaciones. Imperio generador, que son los buenos, bueno, básicamente es el imperio español, que es como que genera. Y los imperios depredadores, no me acuerdo, que es el británico, claro, que es malo, que es mercantilista, que es tal. El imperio generador español es espiritual, etcétera, etcétera, es la hispanidad, bla, bla, bla. Vale. Rocabarea, Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, ¿sobre qué se inspira para esa teoría? Pues sobre su maestro, que era Santiago Montero Díaz, falangista. Santiago Montero Díaz es un falangista catedrático en los años 40 de las Hons, o sea, es un intelectual falangista como Dionisio Ruiz de Ojos.
Y en esa época de los años 40 de exaltación imperial, ¿qué hacen los intelectuales falangistas? Pues intentar doctrina del Imperio Español. Y esto lo dice Santiago Montero. Y su discípulo Gustavo Bueno lo hace. O sea, el sustrato teórico, el argumento base es el mismo. Roca Barea está utilizando argumentos de la historiografía falangista de los años 40. Los adorna de otra manera, obviamente el lenguaje no es el mismo, pero el armazón teórico es ese. Y luego, vamos, es una cosa, es una irrealidad absoluta lo que dice ella, tanto a nivel factual, de hechos y de consecuencias de la conquista de América, como a nivel conceptual. O sea, el mestizaje, pero el mestizaje, no hubo mestizaje porque los conquistadores españoles fueran, no, es que eran violadores, raptaban a las poblaciones indígenas, las violaban, y durante mucho tiempo la migración a América es de hombres, básicamente. No es una migración familiar como la que, o de comunidades, ¿no? Los anglosajones, el Mayflower, son comunidades. Eso también provoca la extinción, ¿no? La extinción de las poblaciones indígenas, quiero decir, ¿no? Pero no es porque espiritualmente esos españoles fueran esos conquistadores tal mejores, entre comillas, ¿no? Estoy hablando muy burdo, pero es eso, Entonces ella lo que hace es defender el imperio. Todo es un revisionismo, pero todos los revisionismos funcionan o pueden funcionar, entre otras cosas, porque son terapéuticos, ¿no? Si tú te sientes español, pues te mola que alguien te diga que el imperio español del que tú eres heredero, entre comillas, mola mucho, claro. No como el inglés que son unos salvajes y tal, Cuando has comentado el año 1964, año de la paz, pues hay un hecho que es positivo, el único, y es que los declarados apátridas por Franco pues podían volver a España, porque se dio el caso del tío de una cuñada mía que se exilió al acabar la guerra civil, que su padre, por no irse con su hermana a Francia, lo mataron en La Naja, pues pudo volver en el año 64 a la boda de la sobrina con su mujer y sus hijos. Lo único positivo. Y también quería comentar que aquí no se habla en todas las jornadas de la deuda, o sea, pagar las deudas, que es la ley de responsabilidades políticas que hicieron en el 39 hasta el 44, creo, que dejaron a mucha gente en la ruina. No los mataron, pero los dejaron en la ruina, porque les quitaban todo, con unas multas que no podían pagar. Sí, eso se ha hecho algún trabajo muy interesante, porque es como una doble o triple penalización de... Sí, incluso a gente que sus familiares estaban asesinados y les volvieron a pagar multas. Sí. Pues 3 consiguieron el doctorado con ese libro. Y lo presentó Julián Casanova en la Biblioteca de Aragón. Yo quería intervenir acerca un poquito de lo que ya has hablado del revisionismo, y sobre todo en esta nueva era que se han centrado para limpiar ya todos los efectos del siglo XX en cuanto a la materia, digamos, revolucionaria y de avances en contra de los grandes capitales y de los grandes imperios, que está practicando pues Vox, y que lleva pues la similitud como lo que has comentado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, lo más reciente que hemos tenido, y que ha sido, bajo mi punto de vista, a nivel local muy paradigmático de cómo están actuando. Aquí teníamos un parque que se llamaba el Parque del Che Guevara, que había sido puesto de forma democrática, además por muchos colectivos. Bueno, pues se empeñaron, porque llevan una estrategia además estatal. Estas mociones, aquí porque estaba aquí, o en otros sitios si no está ese parque no lo hacen, pero en todos los sitios llevan la misma regla, ¿no?
los que se apoyan en el fascismo y en el franquismo, que es la filosofía de Vox. Entonces, han conseguido quitarlo a pesar de que se han unido todas las fuerzas vivas, digámoslo así, del pueblo, ¿no? Pues todas las asociaciones, todos los colectivos, están llegando a un punto en el que además la sociedad en la que estamos actualmente hemos normalizado ya tantas cosas que, bueno, da gusto escuchar en las jornadas de memoria, en las jornadas de historia, todo lo del pasado, a mí precisamente para ver que es que se está repitiendo y que lo estamos asumiendo de una forma para mí es algo sorprendente de verdad, porque con todo lo que sabemos del pasado, con todo lo que se está avanzando, entre comillas también, porque el historiador del martes también estuvo haciendo una reflexión acerca de cómo se ha llevado la guerra civil al terreno educativo, y es nefasto, ¿no? Por lo menos esa es la visión que dan en cuanto a la ley de memoria democrática. Bueno, pues lo que decía era eso, ¿no? Que estamos como anestesiados y están haciendo absolutamente lo mismo. Hablo del Parque Che Guevara, hablo de la moción de Vox con la migración, que ellos aludían para defender los casos delictivos en los migrantes a México, al índice de violencia en México, como si aquí estuviéramos con residentes mexicanos por todos los sitios, que es de la migración que menos hay. O sea, son cosas así. Ahora entran con el tema feminista en el tema del aborto, que dentro de muy poquitos días van a presentar una moción para meter todas sus canales antiabortistas y retrógradas en los derechos de la emancipación de la mujer, para meterla por la vía pública, porque ya están allí, ya los tenemos en las instituciones. Y para mi gusto, y termino ya, y perdón por la extensión, creo que todo esto es muy necesario lo que estamos haciendo, pero necesitamos de verdad una concienciación de acción a tope, porque lo están consiguiendo, y además nos sentimos impotentes, creemos que ya es normal lo que nos está pasando, y yo creo que tiene que haber, estamos mucha gente que no estamos de esas maneras, habrá que encontrarlo. Pues en relación a lo que ella decía, tú has puesto una flecha antes de cómo iban, digamos, los diferentes acontecimientos, cómo caían, cómo volvían a subir, ¿vale? ¿Tú piensas que ahora podemos estar en ese momento? En relación a lo que ella ha dicho. No sé si me estoy explicando, es que yo a lo mejor no me explico. Sí, bueno, yo te he entendido de una manera. Obviamente es a nivel europeo, claro, es que estamos hablando incluso occidental, por decirlo claro. así, sí que estamos en un momento, no te digo un momento fascista, pero sí que es un momento de rearme de la ultraderecha y del fascismo, evidentemente. O sea, sí, pero que eso puede llegar a que sí. vuelvan a despegar con la cosa. Y la cuestión es que el fascismo... A ver, hace unos años un amigo me dijo, bueno, tú que... Claro, cuando los historiadores nos decimos que saber de todo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que se parece la situación ahora a los años 30? ¿No? Los 30, tal. Y dije, hombre, no, claro, no es lo mismo, la situación histórica no es la misma, y joder, ya han pasado 3 años o 4, dije, estaba confundido, ¿no? Obviamente el fascismo no va a volver igual que en los años 30, porque, incluso esa escenografía de camisas negras desfilando, pues igual no vuelve igual, pero sí que es cierto que hay muchas técnicas, muchas estrategias, muchas estéticas, etcétera, que a mí personalmente me recuerdan mucho al fascismo. Cuando incluso se habla de fake news, el fascismo en Italia, en Alemania, cuando crece, moviliza a la población y a sus electorados, a sus apoyos, muchas veces a través de lo que hoy llamaríamos fake news. El odio a los judíos, la plutocracia, los protocolos de Sion, la conspiración internacional, todas estas cosas que mucha gente ultra de Vox y de más allá, ya ni te digo, las asumen,
y son mecanismos de movilización y tal muy parecidos a los que fue el fascismo, con otros medios, hoy medios más modernos, hoy el mundo digital también es un canal importante para el fascismo. No tan modernos, bueno, claro, para que estéis varias almas, ¿no? Pero Chema. Lo digo porque... Que cuando has dicho, tú has dicho, le has preguntado qué nos llega del franquismo todavía aquí ahora, ¿no? Bueno, nos llegan muchas cosas. En principio el franquismo fue el impulsor, pero un impulsor tremendo de la Iglesia Católica. Y todas las celebraciones que hay ahora gordas aquí, Semana Santa y el Pilar y demás, fue un impulso con Franco enorme. Seguramente, de no haber ocurrido todo eso ahora, en estos momentos no se estaría celebrando a lo mejor ninguna de las dos cosas. Entonces, y más con lo que había. ¿Qué es lo que hemos heredado del franquismo? Pues todo el estamento judicial, por ejemplo. ¿Qué hemos heredado del franquismo? El que la gente, la ignorancia de lo que ha pasado. Y yo tengo hace 70. Y yo si he querido saber algo es porque me lo he comido yo, me lo he recorrido, ¿no? Y sin embargo, yo os invitaría a que en el entorno vuestro preguntarais a gente de aquí quién fue Joaquín Ascaso, qué fue el del Consejo de Aragón, y no lo saben. Entonces eso es un fallo enorme, pero ya no solamente por culpa del franquismo, sino por culpa de toda esa llamada transición modélica que nos robó esa historia a nosotros. En Aragón hay una historia riquísima con el movimiento libertario y sus logros, y nos la han robado. No sabemos nada o casi nada. Sí que sabemos ahora. La gente que nos hemos decidido a investigarlo y a mirarlo y a leerlo y releerlo otra vez, con amargura muchas veces. Pero en las escuelas yo creo que no se ha dado. Y es mi percepción. Y no ha pesado. Un momento, por favor, es mi percepción. Yo no voy a la escuela ahora, pero tengo dos hijas, una de 40 y otra de 35, y no creo que le hayan dado. No lo han dado. Que en alguna escuela lo hayáis dado a alguno en particular, estoy de acuerdo. Pero en general no se ha dado. No se ha dado. Entonces, ni de logros. Entonces, el asunto es que es muy difícil el que los símbolos, como bien has explicado tú, es una de las fuerzas que más mueven a la gente. Entonces, esos símbolos nuestros, que yo me identifico con esa gente, nos los han usurpado. No hay símbolos en las calles. Todavía siguen fascistas por ahí por las calles, ¿no? Entonces es muy difícil así lo más parecido a que tenemos ahora en Vox y en mucha gente del PP, por desgracia, es un neofascismo, pero de libro, y ya veremos a ver qué hacemos si no nos espabilamos. Casi para cerrar, porque me tengo que ir, pero uno de los grandes problemas, y hasta ahora por lo menos gran diferencia, yo siempre pongo un ejemplo, que es la ausencia de un consenso antifascista, por decirlo así, dentro de la derecha española. O sea, Vox obviamente no se lo va a pedir, pero si el PP se quisiera presentar como una derecha civilizada, pero dentro de un consenso antifascista, que por ejemplo Angela Merkel, que es una mujer muy conservadora, que lo sabemos muy bien, sobre todo con la crisis de verdad, muy conservadora, pero siempre tuvo una firmeza en ese contexto, antifascista. Claro. Pero eso es un problema de la derecha que no ha acabado con sus demonios familiares y sus historias, pero que claro, implica toda la... Vamos, es que en ningún momento se ha planteado el PP ninguna duda a la hora de votar, y ahora que comentaba, es verdad, y meter a esa gente en las instituciones. Y eso lo ha hecho el PP. Entonces, claro. Y eso en otros países, en Alemania no pasa, pero veremos a ver.
Bueno, pues yo creo. Así, ella quería preguntar algo. Quería decir algo que todos los adelantos que hay, todas las modificaciones de leyes en la sociedad, como la del aborto y todo eso, me parece a mí, yo soy francesa, bueno, y me parece a mí que en España y en Francia tenemos un problema también, no impregna la sociedad. Es decir, parece que sea, me acuerdo de la conversación con un diputado de Navarra, que estábamos diciendo, sí, en España yo he estado, me han dicho esto y lo otro, pero darte cuenta, hay esa ley sobre esto que se ha votado, y era cierto, y una ley muy adelantada, por ejemplo, sobre el problema de violencia de género, las leyes, la legislación, la más adelantada de toda Europa, en un cierto momento, pero no consigue impregnar a la sociedad. Y entonces, cuando se produce un cambio electoral, como decías antes, no hay concienciación realmente profunda, y entonces parece que sea, oye, eso lo han hecho porque son de izquierdas, porque son socialistas, pero ahora somos de derechas y haremos al revés. No está la sociedad completamente concienciada, y eso es lo importante. A mí me parecía muy importante la ley de memoria democrática de 2022, porque efectivamente va al fondo, es decir, que realmente hace que tiene que haber un cambio total de la forma de ver la memoria y de ver la historia. Y ahora, último comentario. Vino a Francia un realizador de cine, ahora no me viene el nombre, y era un chico joven que venía con su compañera que hacía un documental, una película que se llama Cartas Amarillas, y que recorría el transcurso de su abuelo en Francia, que murió en Francia, y nos dijo, yo, al ser español, dice, efectivamente, no me siento orgulloso de nada, dice. Y cuando vengo aquí y veo como vosotros habéis guardado la memoria tan precisa de la República, de la Revolución Española, y entonces dice, ahora me siento orgulloso, que sé que tengo un motivo de sentirme orgulloso. Y el año pasado también en una conferencia, una charla que hicieron sobre el tipo de los maestros, de los profesores, y había ejemplos. Fueron a buscar ejemplos de América, de la película, en las películas, la película americana, fueron a buscar franceses, fueron a buscar ingleses, y yo estaba en la sala y les dije, pero por favor, si los tenéis de los vuestros, esos maestros, los ejemplos. Y vino un chico a decirme, dice, sí, pero es que esa historia en España, digo, pero vosotros la tenéis que recuperar y hacer la vuestra, porque es lo mejor, es la base, mi punto de vista. Bueno, gracias a Gustavo. Antes de que te despidamos, Gustavo, vamos a dar a los asistentes, estamos dando un regalo a todos los asistentes de esta conferencia, del escudo del Consejo de Aragón. Para mucha gente me han dicho que si es la Virgen del Pilar. Armando, explicaré qué es el escudo de Aragón. No,